contadores, contadoras, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos esta semana con full capacitaciones, contadores. Hoy nos corresponde el derecho a la protección contra el despido arbitrario a cargo del doctor, abogado José Martín Cuellar Fernández, que siempre nos acompaña. Ya va a ser los lunes con el doctor Cuellar, definitivamente. Nos está apoyando bastante el doctor. Y mañana hasta el viernes tenemos muchas actividades. Mañana nos corresponde nuestro tercer conversatorio con SUNAT para ver temas del CIRE. El miércoles, un tema con SUNAFIL respecto al tema de los salarios y la no discriminación. El jueves, ya se acercan los censos nacionales. Vamos a conocer de funcionarios del INEI más acerca de este tema. Y el día viernes, de manera presencial, a las 6 de la tarde, en nuestro auditorio, nuestro segundo conversatorio de investigación contable relacionado a la inteligencia artificial. Vamos a esperar unos minutos para que más contadores se unan a esta reunión. Los invito a unirse, contadores que están en el Zoom, estudiantes, público interesado en este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, sigan uniéndose. También ustedes compartan el enlace con otros profesionales, con otros agremiados, con otros colegiados. Entonces, 6 y 5 en punto, iniciamos con esta conferencia de contadores. No se vayan, por favor, contadora Delcy, María, Nilda, contador usuario y todos los que van a ingresar, no se vayan. 6 y 5 en punto, iniciamos. Contadores, ya 6 y 6 ya, y no iniciamos. Bien, vamos a esperar unos minutos entonces al abogado José Martín Cuellar, que siempre nos brinda minutos de su tiempo para dictar conferencias relacionadas a temas tributarios.
Él está especializado en esa área. El día de hoy nos corresponde tocar el tema el derecho a la protección contra el despido arbitrario. A ver, el profesor José, vamos a ver, la chancita está atenta, todavía no ingresa el profesor. Mientras tanto, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, contadores, que siempre se dan cita a las capacitaciones que tenemos, ya sea realizando sus actividades propias, siempre se dan un tiempito para nosotros y estamos muy agradecidos por ello. En breve seguramente se va a conectar el docente a esta importante capacitación. Mientras tanto, les comento qué se viene, qué se viene. Se vienen muchas actividades desde el área de, de eventos académicos. Ya estamos preparando mañana, en realidad, es el segundo conversatorio, el tercer conversatorio con SUNAT respecto a las 5 de la tarde, contadores. Mañana empezamos un poquito más temprano, a las 5 de la tarde para ver este tema del CIRE respecto a las incidencias que tienen con el CIRE. El día miércoles tenemos el tema con SUNAFIL relacionado a el tema de el tema de igualdad salarial y la no discriminación. El día jueves a las 4 de la tarde con el INEI sobre los censos nacionales. Como ya saben, en agosto empieza este censo con una nueva metodología. Entonces, allí vamos a resolver todas nuestras preguntas con un metodólogo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y el día viernes, de manera presencial, vamos a tener el segundo conversatorio de investigación contable que organiza el colegio junto con el Centro Regional de Investigación de las Ciencias Contables. A ver. El profesor Cuella, ya está. Chancita, ya está el doctor. Bien, mientras le va dando acceso a Chiang, les hablo un poquito acerca de nuestro expositor, el doctor José Martín Cuellar Fernández, quien es abogado con premio a la excelencia en Derecho, postdoctorando en Principios Fundamentales y Derechos Humanos, profesional multidisciplinario con sólida formación en Economía, Administración, Finanzas y Educación, doctor en Ciencias Empresariales y magíster en diversas áreas vinculadas a la gestión y el derecho. Es funcionario de SUNAT y SAT con experiencia en tributación, gestión pública y ética profesional. Docente universitario con más de 20 años de trayectoria en pregrado y posgrado, investigador y capacitador en cultura tributaria, modernización del Estado y desarrollo institucional. Doy la bienvenida entonces y el agradecimiento al doctor José Martín Cuellar Fernández, quien dicta el tema El derecho a la protección contra el despido arbitrario. Doctor José, buenas noches, bienvenidos. Bienvenido. A ver, vamos a ver, chancita, le damos, ahí está. Doctor José, buenas noches, no lo escucho. Noches, Está licenciada Liz, entrecortado. muchas gracias. Ahora sí. Doctor, ¿me logra escuchar? A ver, Doctor, les comentaba a todos los contadores que ya están en la sala y que nos están viendo por el Facebook que deben de ser los lunes con el doctor José Cuellar. sí, sí te logro escuchar. A Ahora ver, sí. ¿puedo escuchar Bueno, ahora sí? le ¿Sí? escuchamos, ¿Me pero logran no lo escuchar? vemos, doctor José. Ahí debe ser un problema con el tema del internet. Nos está fallando, ¿no? Movistar. Claro, nos está fallando. Bien, mientras se va conectando entonces el doctor, bien, vamos a tocar este importante tema, el derecho a la protección contra el despido arbitrario, ya sabe, un importante tema. Ahora sí, doctor, ¿podemos Sí, escucharlo? ¿me logran escuchar? Ahora sí, lo escuchamos y lo vemos, doctor José. Perfecto. Entonces empiezo agradeciendo a los organizadores de los eventos académicos del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes para hablar sobre un tema que merece nuestra atención porque hay mucha casuística y los contadores a diario se les pregunta sobre temas relacionados al despido de trabajadores, relacionado a sus derechos, relacionado a la ley laboral y a los criterios legales vigentes. En ese sentido, he preparado un material
que le haré llegar oportunamente al Colegio de Contadores. Voy a compartir pantalla para poder mostrarlo. Ahí lo estoy compartiendo. ¿Me confirman si lo ven? Sí, sí se Sí, se muestra, ve. doctor. Excelente. Solo Bueno, colóquelo en pantalla completa nada más y a estaría ver, genial. perfecto. Ya, ahí lo estoy poniendo en pantalla completa. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, me voy a centrar como abogado empresarial que soy en los aspectos jurídicos que tienen que ver con el tema del despido. Ahí está inmerso el tema de la protección contra el despido arbitrario y voy a ir un poco más allá de la ley y voy a comentarles algunos casos que he visto de empresas que cómo ellos han llevado a cabo la gestión legal empresarial en materia de despidos, ¿correcto? Quien les habla es parte de BIC, abogados y especialistas, Bendezú y Cuellar. Y si por ahí alguien no tiene alguna pregunta que prefiere conversarla personalmente eh, o compartirme alguna situación en particular, ahí está mi número de teléfono para que puedan contactarse conmigo. O también me pueden encontrar en la Cámara de Comercio de Huancayo de lunes a viernes en horario de la mañana, de 9 a 1 de la tarde. ¿Sí? Así que quedan cordialmente invitados para poder conversar personalmente en la Cámara o vía telefónica o WhatsApp. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me confirman si se ve? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, empecemos con el despido. Todos los temas laborales, estimados amigos contadores de Junín, tienen una relación con la Constitución Política del Perú. Por eso es que es un tema que nos exige no solamente saber unos cuantos artículos y un par de leyes, sino que cada caso amerita un análisis jurídico desde la Constitución Política del Perú. Si bien es cierto, los contadores son profesionales muy estudiosos y que se preparan constantemente, pero obviamente el contador de la empresa no va a estar en el 100% de las situaciones. El contador obviamente maneja su cultura jurídica, pero también necesita, digamos, apoyo para poder atender las emergencias o para poder tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones a la gerencia. En tal sentido, recordemos que el artículo 27 de la Constitución dice que la ley otorga al trabajador protección contra el despido arbitrario. Y acá vamos a aplicar un poco la interpretación jurídica, lo que se llama hermenéutica, porque la palabra adecuada protección, eh, son términos que nos llevan justamente a, a aplicar este artículo a situaciones concretas. ¿Qué cosa es una adecuada protección? O sea, una adecuada protección es que sea una protección efectiva, una protección que no llegue a destiempo, una protección eficaz, una protección que realmente garantice que no se va a tolerar despidos arbitrarios en los centros de trabajo. El Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? El TC ha señalado que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos cosas: el acceder a un puesto de trabajo, por una parte, y por otra, el derecho a no ser despedido, sino por causa justa.
Por eso es que cuando el trabajador eh, despedido considera de que se ha vulnerado esta protección contra el despido arbitrario, ¿qué es lo primero que dice el trabajador y su familia? Esto es una injusticia. Y lo que dice este artículo 27 es justamente que, por un lado, el derecho a postular, a presentarse a un puesto de trabajo y tener esa oportunidad de poder ser evaluado, y la otra, a no ser despedido, sino por causa justa. O sea, ¿qué significa esto también? Que existe el despido justificado. Llámale despido justo, podría ser. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo. El segundo se trata del derecho al trabajo, entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Y aquí la redacción de esto se complica porque ¿qué cosa es justo? Lo que es justo para mí como empleador puede coincidir, como no, con lo que es justo para el trabajador. Pero emplean esta palabra justo en vez de legal y hace que obviamente esto sea más rico en interpretación. Lo concreto es que la Constitución lo que nos está diciendo es que se puede despedir a los trabajadores, pero tiene que haber un motivo, tiene que haber una justificación, tiene que haber un sustento que esté dentro del marco de la Constitución y la ley, porque si no está dentro del marco de la Constitución y la ley, ese despido no vale para el derecho. No vale. Siguiente diapositiva que estamos viendo en pantalla del despido. El artículo 22 del Decreto Supremo 0397-TR señala que para el despido de un trabajador de la actividad privada que labore 4 o más horas diarias para un empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y comprobada. Esto de la comprobación se refiere a que hayan medios probatorios y eso obviamente es un tema que lo asume el área administrativa o el área de recursos humanos de las empresas, pero a veces no son muy diligentes en esta tarea de, digamos, documentar, sustentar, anexar, ¿no?, a estas decisiones de despido un sustento, ¿no?, algo que, digamos, acompañe la decisión de despido. Pruebas. Siguiente diapositiva, en la cual se señala que un despido legal, ¿no?, será aquel que se invoque una causa y no se vulnere directamente el derecho al trabajo, cuyo contenido esencial se traduce en el principio de causalidad del despido. Si hay causalidad, no podemos adelantarnos, podría ser un despido justo, un despido legal, pero si no hay esta causalidad, obviamente estamos en problemas ahí. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que un despido será justificado o injustificado
legal o arbitrario, en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleva a cabo con expresión o sin expresión de causa, con el cumplimiento o incumplimiento de las formalidades procedimentales, con probanza o no probanza de la causa, en caso de haber sido esta invocada en el marco de un proceso. O sea, en otras palabras, para que un despido sea legal, tiene que respetarse la forma que establece la ley y tiene que haber un contenido, un sustento y medios probatorios. Y esto a veces no lo comprende el área de recursos humanos o el que hace las veces de recursos humanos en las empresas de nuestros clientes. Creen que despedir es solamente mandar una cartita notarial y una cosita más y ese es el trámite, entre comillas. No, señor, no, señor. Este es un procedimiento que está regulado por la ley, donde hay mucha jurisprudencia. Por lo tanto, no podemos ser, digamos, irresponsables y hacerlo como uno cree sin revisar la norma o sin consultar con el abogado de la empresa. ¿Correcto? De la causa justa de despido. Estamos en otra diapositiva. Según el artículo 22 del Decreto Supremo 0397-TR, para el despido de un trabajador sujeto a la actividad privada es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada, debiendo precisar que la causa justa puede estar relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador. Lo que está diciendo aquí la norma es que sí se puede despedir a los trabajadores, principalmente por dos motivos. Un tema de capacidad, competencias, ¿no? Metas, ¿no? Objetivos fijados previamente por la empresa y comunicados al trabajador oportunamente. Y el otro criterio sería por un tema no tanto de capacidad del trabajador, porque es capaz, cumple con su labor, es competente, sino por un tema de conducta, un tema de que no socializa, eh, no, no convive armoniosamente con sus compañeros y superiores, ¿correcto? Por ahí va el segundo gran criterio. Seguimos con el tema en otra diapositiva de la causa justa de despido, ¿no? El artículo 24 y 25 del Decreto Supremo antes mencionado señala que son causa justa de despido relacionadas con la conducta del trabajador, entre otras, la comisión de falta grave, pudiendo citar entre ellas el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Pero si el reglamento interno de trabajo nunca le notifica, nunca le han dado a conocer al trabajador, entonces, ¿cómo él, cómo él, cómo le puedo yo a él exigir algo que no le he puesto de conocimiento oportunamente? Y hay una gran deficiencia ahí en las empresas que se descuidan, no tienen un reglamento interno de trabajo, o lo tienen desactualizado, o lo tienen actualizado, pero hay artículos inconstitucionales, ilegales, porque es un copy-paste y ni siquiera toman interés en adecuarlo a la realidad y a las políticas que tiene la empresa. Entonces, obviamente, esto con un buen abogado se puede detectar y traer abajo la decisión de la empresa de despedirlo por causa justa, ¿correcto?
O sea, que es una posibilidad. La ley lo permite, la ley dice, eso existe. Sí hay despido por causa justa, pero hazlo bien, ¿sí? Es lo que dice la norma. De la causa justa de despido, el artículo 26 habla sobre las faltas graves, las que se configuran por la comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir, precisando el artículo 37 que ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen. Quien los acusa debe probarlos. Debe tenerse presente que por disposición de los artículos 31 y 32, el empleador no puede despedir al trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos formulados, precisándose que el despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en la que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha de cese, quedando prohibido el empleador de invocar posteriormente causa distinta a la imputada en la carta de despido. O sea, este artículo o estos artículos lo que nos están dando a entender es que las pruebas son muy importantes en estos procedimientos laborales y que por otro lado, la regla general es darle la chance a que se defienda, porque uno podría estar equivocado, podría haber recibido una mala información, entonces tiene la opción de que el trabajador con su abogado, laboralista o empresarial, pueda hacer ver que se está cometiendo un error con él o con ella, ¿no? Si el empleador atropella, no cumple con estos plazos y simplemente lo quiere afuera ya, así, ya, entonces obviamente va a tener que asumir la indemnización por despido arbitrario porque habíamos dicho que el despido tiene que cumplir forma y fondo, ¿sí? Tiene que cumplir forma y fondo. Si cumple forma y fondo, puede ser un despido legal. Si no cumple forma y o fondo, de hecho estamos contra un despido arbitrario. También existe un despido fraudulento. Está en pantalla. El Tribunal Constitucional ha señalado que esta modalidad, con lo establecido implícitamente en la sentencia del TC, se produce el denominado despido fraudulento, cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado en este último caso la jurisprudencia del TC. O se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Es decir, que el despido fraudulento es un despido abiertamente antiético, que no podría permitirse en una empresa que dice que tiene misión, visión, valores, código de ética. Sería imposible pensar en eso.
pero podría darse. Y podría darse porque obviamente hay empresas grandes que he tenido la oportunidad de enfrentar defendiendo a los trabajadores, eh, creen que el trabajador eh, va a agachar la cabeza y se va a ir. No todas las personas son iguales. Podrán haber trabajadores que el empleador los chanca y ellos no dicen nada y se van. Seguramente se van. Y ni siquiera van a Sunafil, nada, porque están acostumbrados a eso y tienen una autoestima muy baja. Pero hay trabajadores que, que no toleran eso, que no toleran y al contrario, o sea, se indignan de esta posibilidad que sucede en la práctica. Fabricación de pruebas. La trabajadora del área de abastecimiento sustrajo estos insumos, se llevó este equipo de la empresa sin autorización. ¿Y de qué equipo hablamos? Yo nunca me he llevado algo, pero cuando sale de la planta, vigilancia le detecta en su mochila o en su cartera algo que ella manifiesta que no lo puso, pero que aparece ahí. ¿Qué pasó? Se tiene que hacer una investigación, pero una investigación que obviamente arroje resultados, digamos, reales. ¿Sí? Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Hay autores que ponen ejemplos, ¿no? Del caso en el que se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, ¿no? Por ejemplo, ahí el expediente 1001-2001, acción de amparo TC, que declara fundada la demanda por considerar que los hechos imputados al trabajador no fueron demostrados. Ni siquiera se llega a discutir la eventual responsabilidad del trabajador, sino que la existencia de los hechos que le fueron imputados para despedirlo no fue probada, lo que evidencia que estos eran irreales o ficticios y fueron alegados con el objeto de aparentar una justificación, por lo que a la inexistencia de causa debe seguir la declaración de inconstitucionalidad del despido en la medida que viola el derecho al trabajo. Dependiendo del proceso, en la primera instancia puede darle la razón el PJ al trabajador. En la segunda instancia, puede que la sala le dé la razón a la empresa, pero es posible que el trabajador con su abogado presente un recurso extraordinario de casación y esto vaya a la Corte Suprema. Y obviamente la Corte Suprema va a hacer un análisis sobre todo y ante todo constitucional. Y ahí probablemente se va a desnudar si existió o no una causa para el despido, una verdadera causa para el despido, ¿no? O era todo simplemente una justificación aparente, una justificación forzosa, que a veces se nota. Hay empresas que durante el procedimiento de, de despido o de predespido, eh, adjunta a declaraciones juradas, ¿no? Para hacer ver que el trabajador cometió una falta grave relacionada a la conducta. Y en juicio recién saca un audio diciendo, no, acá tengo algo adicional, pero oye, pero esto no lo presentaste durante el procedimiento de despido. Recién lo presentas en juicio. Entonces, se supone que durante el procedimiento
Si tú me quieres despedirme, bueno, tienes que tener todas las pruebas a la mano, ¿no? Y conozco de un caso en el cual va pasando el juicio, quiero aportar esto que lo he obtenido, pero oye, ¿y por qué no lo presentaste antes? Entonces, ahí también los jueces tienen que ser bastante inteligentes para evaluar el comportamiento de la empresa demandada, ¿correcto? A lo largo desde el procedimiento de despido, que es una etapa administrativa, hasta la etapa judicial, para tener ahí, digamos, una idea de un patrón de conducta. ¿Eh? Ese patrón de conducta de la empresa me genera credibilidad, me genera confianza o al contrario, me parece que acá está forzando la situación. Entonces, sobre el despido fraudulento, el autor refiere como ejemplo del segundo caso, esto es la atribución de una falta no prevista legalmente, la sentencia emitida en este expediente en la que se considera que la falta grave imputada a los despedidos no se encuentra tipificada como causa legal de despido, precisando que el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, el principio de tipicidad impone que los hechos, actos u omisiones tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos de forma expresa e inequívoca, agregando que se afecta el derecho del trabajo, al derecho del trabajo, cuando no existe realmente una causa justa de despido o se trata de hechos no constitutivos de causa justa conforme a ley. Asimismo, precisa que configura despido fraudulento si la causa se entendió condonada o perdonada por el empleador. Esto quiere decir que la causa que existió ya no existe. Y es que hay un principio en el derecho laboral que es el principio de inmediatez. Si tú has tomado conocimiento de que se cometió una supuesta falta laboral, bueno, comunícalo y pídele a tu trabajador una respuesta, un descargo, pero no vas a dejar que pase 3, 6 meses, un año para recién decir, por cierto, el año pasado tú hiciste esto, está mal, está mal. No, o sea, hay un principio de inmediatez donde jurídicamente se interpreta que cuando pasa varios meses y tú no le emplazas, no le dices nada, no le comunicas, pues ha habido una especie de condonación, ¿no? Ha habido un perdón, o sea, es que realmente la norma en ese extremo tiene que interpretarse a favor del trabajador, porque ese trabajador tiene un derecho fundamental que tiene que protegerse, que es el derecho al trabajo. Y varios trabajadores ya han logrado una estabilidad laboral, ya son estables. Entonces, hay que tener más cuidado con eso también. Y la responsabilidad al final recae en el Poder Judicial. A ver, vamos a continuar. A ver. Bueno, sobre las faltas graves, que obviamente cuando hablamos de despido es inminente no hablar de las faltas graves. El inciso A del artículo 25 de ese decreto supremo 0397-TR señala que constituye falta grave y por lo tanto causa justa de despido el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral e incumplimiento del RIT, pues reviste en gravedad. Por su parte, el inciso E se refiere a la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función del trabajo
revista excepcional gravedad, ¿no? El chofer o el conductor de una empresa de transportes, ¿no? Obviamente, ¿no? La naturaleza de la función del trabajo. Estás exponiendo a que la empresa se perjudique gravemente. Entonces, eh, estas faltas laborales están tipificadas en la ley. No necesariamente tienen que estar en el contrato de trabajo. ¿Los puedo poner? Sí, los puedo poner, no hay problema. Y si no, le dices a tu amigo abogado que, bueno, lo considere en el contrato, pero así no está en el contrato, igual las faltas están reguladas por ley. ¿Sí? Y bueno, ya para ir terminando, en cuanto al incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, es menester indicar que el alcance verdadero de esta falta debe entenderse que se refiere al cumplimiento de las obligaciones específicas de la función o puesto que desempeña el trabajador, toda vez que el genérico deber de trabajar que impone el contrato de trabajo debe sumarse a la modalidad de la prestación en virtud de la cual el empleador especifica las obligaciones y labores concretas que el trabajador habrá de realizar en atención a lo convenido en el contrato, así como a su categoría y calificación profesional. Por ello, las obligaciones de trabajo cuyo incumplimiento se tipifica como falta grave deben entenderse como aquellas que determinan el contenido propio y específico de la labor que toca ejecutar al trabajador, como conjunto de obligaciones que impone la relación de trabajo. Cabe precisarse que la transgresión de la buena fe laboral no se agota en el incumplimiento de las prestaciones específicas del trabajador, sino que subyace a otras faltas graves como las relativas a la violación del deber de secreto, dar información falsa o la competencia desleal. Por ello, la conducta del trabajador renuente a cumplir cabalmente sus obligaciones, a no realizar las prestaciones que le corresponden, vulnera la buena fe laboral y cuando adquiere ribetes de gravedad, merece ser sancionada con el despido. Con relación al quebrantamiento de la buena fe laboral, debe señalarse que éste se produce cuando el trabajador incumple las obligaciones laborales que tiene asignadas en la empresa. Y bueno, es lo que les puedo compartir esta noche respecto al tema del despido. Eh, los que trabajan en recursos humanos a veces son abogados, a veces no, pero eh, el hecho que a veces las empresas tengan diferentes áreas y un equipo administrativo importante, no significa que nunca van a fallar, o sea, también fallan, también cometen errores. Y, y el trabajador es el que tiene que, obviamente, defenderse y buscar quien lo defienda, porque, obviamente, mientras que la empresa tiene el presupuesto, los ingresos y el personal para poder aventurarse a un proceso judicial de meses o años, el trabajador no necesariamente. El trabajador prácticamente, si es que no hay una voluntad de conciliar, de negociar, que también es una forma de solucionar los conflictos laborales, obviamente va a tener que utilizar sus recursos, ahorros o parte de su liquidación para poder financiar una defensa que va a demorar, obviamente, meses o años, dependiendo de cada caso. Y eso a veces los trabajadores, algunos son fuertes y aguantan y buscan otro trabajo y no renuncian a que este caso lo vea el Poder Judicial a fondo, mientras que otros sí tiran la toalla y bueno, y el tema va a quedar ahí. Entonces, yo considero que hay que tomar conciencia de que tratamos con seres humanos, tratamos con personas, tiene que haber mucha inteligencia emocional, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Todo esto que he explicado como abogado empresarial que soy,
También aplica para el tema del teletrabajo, digamos así, en los contratos de teletrabajo de manera general. Pero insisto, tendríamos que ver caso por caso. Me quedan unos minutos todavía antes de entrar a otro Zoom, así que quedo atento a las preguntas, comentarios o aportes de ustedes, estimados participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José. Aquí en el chat hay una pregunta de Ersi. Dice, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar pago por vacaciones truncas en el sector público? Bueno, definitivamente es Ujú. otro tema, pero si me escribe por WhatsApp le podría dar, digamos, mayor información, eh, pero en regla general, las vacaciones truncas, pregunta, ¿no? Así es. Bueno, las vacaciones truncas normalmente se ven al momento de que uno ya se desvincula de la entidad. Más bien las vacaciones no gozadas son las que en todo caso uno puede reclamar, digamos, para que se les programe y las pueda disfrutar. Pero el término vacaciones truncas se calcula y se especifica en la liquidación ya propiamente cuando hay un corte en la relación laboral. Todo eso debería en el sector público, bueno, la entidad encargada es servir, normalmente, servir, y obviamente tendría que haber una comunicación con el área de recursos humanos de la empresa, que no pierde nada la trabajadora de mandarle un correo al área de recursos humanos de la entidad donde trabaja para que esta entidad le responda si es que le corresponde o no le corresponde a la fecha. Eso diría. Enrique Romero nos dice, gracias por la exposición. Una consulta. ¿Nos podría comentar si las consecuencias son las mismas en cada tipo de despido o si el empleador puede elegir no reponer y solo pagar luego de que haya una demanda? A ver, el empleador siempre va a alegar que el despido que se ha llevado a cabo ha sido legal, ha sido justificado, está bien despedido y por lo tanto no le corresponde asumir solamente la liquidación de beneficios sociales y nada más. Eso es lo que normalmente va a decir todo empleador, ¿sí? Pero si en el camino, obviamente, el empleador se da cuenta que el trabajador o el ex trabajador con su abogado laboral empresarial empieza pues a batallar y a demostrar con pruebas y argumentos jurídicos que el despido no fue legal, sino fue ilegal, no fue constitucional, fue inconstitucional, entonces el empleador no le va a quedar otra que aprovechar esos espacios del proceso para conciliar y decir, ¿sabes qué? Que esto termine y te damos tanto, ¿qué te parece? Sí, no. O en su defecto, el empleador dirá, bueno, me la juego y voy hasta el final. Y bueno, y el proceso continuará y llegará hasta la instancia que las partes lo permitan, ¿no? Porque finalmente, cuando se sube de una instancia a otra es porque una de las partes impugna. Si ninguna de las partes impugna, entonces va a quedar firme y consentida la sentencia de la instancia que emitió esa sentencia que no fue impugnada por ninguna de las dos partes. Eso es lo que podría decir. Bien, el contador Miguel nos dice buenas noches. En una huelga de trabajadores de la empresa, con agravios de palabras e insultos a los titulares, ¿es una falta grave? Depende del medio probatorio, depende de las circunstancias, depende de los antecedentes, porque si son trabajadores que ya tienen una estabilidad laboral, entonces debemos de partir de la premisa. Ese despido es proporcional a la falta que cometió, porque, ojo, hay faltas leves, hay faltas graves. Y acá interviene mucho el criterio de la empresa que tiene que ponerse también en los zapatos de cómo pensará el juez laboral más adelante. Porque estos temas, tarde o temprano, lo ve un juez especializado.
Y un juez especializado va a resolver aplicando el derecho laboral. Entonces, si el empleador no toma en cuenta eso y cree que porque tiene una grabación o tiene un testigo de que el trabajador insultó a su superior y que con eso basta, yo no me confiaría. Tendría que analizar más el contexto, las circunstancias, porque normalmente a veces hay situaciones de roce, de conflicto, pero que detrás de eso hay una motivación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el trabajador dice, bueno, yo insulté a mi jefe porque me estaban hostigando? Era víctima de hostilidad laboral, de hostigamiento. Denuncié ese hecho, pero nunca me hicieron caso. Entonces, ¿cómo podría reaccionar una persona que tiene pruebas de que estaba siendo, digamos, hostigada laboralmente? Somos humanos, no somos robots, no somos máquinas. Por lo tanto, desde mi punto de vista jurídico, o sea, hay que analizar también las motivaciones, los antecedentes. Eso, ¿eh? Porque, repito, lo que se protege aquí es que no se cometan despidos arbitrarios. ¿Por qué? Porque si ese trabajador ya logró un derecho laboral y una estabilidad laboral, entonces eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo y obviamente si hay una falta que está sumamente probada y realmente es grave y tiene una buena argumentación, entonces para adelante, ¿no? Para adelante. Pero yo sugiero que se analice bien los medios probatorios. Muy Gracias. bien, vamos rapidito para que el doctor ya vaya a su otro webinar. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa si mi trabajador presenta su carta de renuncia sin anticipar y al día siguiente ya no viene a laborar? ¿Le corresponde beneficios o algo? Bueno, nosotros sabemos que la relación laboral es de dos. Por un lado el empleador, por otro lado el trabajador, ¿no? No son perfectas ambas partes, lo sabemos. Este, el trabajador está en su derecho de comunicar, de, de comunicar su no continuidad en el trabajo. El empleador, obviamente, tendrá la necesidad de responderle, ¿no? Tendrá la necesidad de responderle. Es, bueno, sí, acepto o no, no acepto y te quedas hasta tal fecha. Va a depender también del puesto de trabajo, qué tan necesario sea el trabajador, capaz la empresa en el fondo quería que hace meses ya se renuncie ese trabajador y yo, bueno, mejor todavía, una excelente noticia. Lo interesante aquí es que cuando el trabajador renuncia, libera a la empresa de cualquier tipo de indemnización. Pero ojo también, hay que revisar bien esa carta de renuncia porque hay que ver si realmente es una carta de renuncia. Porque no solamente es carta de renuncia por el encabezado, o sea, hay que analizar el contenido, la firma y muchas cosas formales, legales. Ahora, si el trabajador se renuncia y obviamente ya no va, entonces su liquidación de beneficios sociales tendrá que ser hasta el último día que fue a laborar. Hasta ahí se hace un corte y se le tendría que pagar hasta esa fecha. Mm, Gracias. bien, ahora, ¿y puedo hacer firmar un documento? Menciona para pagarle. A ver, permítame. A ver, dice. No alcanzo a leer. A ver, permítame, doctor. Dice. Ahora sí. ¿Y se puede hacer firmar un documento para pagarle un monto X y ya no denuncie? ¿Ese documento se puede llevar al Poder Judicial o algo? Bueno, esos documentos tienen que ser redactados por un abogado que conozca de acuerdos de extinción mutua de la relación laboral, ¿no? Tengo experiencia en ese tipo de documentos en los cuales ambas partes se comprometen a algo, ¿no? Yo como empleador, como abogado de empresas que también
he defendido empresas también y he defendido trabajadores. Entonces, como abogado de empresa, lo que voy a tratar es de que, obviamente, el documento cubra a la empresa ante cualquier situación que ya acá se está zanjando. O sea, trato de que ese documento no deje abierto alguna posibilidad de que me reclame un cachito más adelante en el juzgado. O sea, tengo que yo redactar de tal forma de que esté claro de que con este monto de dinero estamos cumpliendo con todas las obligaciones laborales que le corresponden de acuerdo a ley y según la liquidación de beneficios sociales elaborado por el Departamento de Contabilidad, de Recursos Humanos, de fecha tal, ¿no? Claro. Y obviamente, por parte del trabajador, ¿no? Buscar de que ese documento sea un documento claro y que deje bien en claro, digamos, lo que yo voy a recibir, la forma en que lo voy a recibir, a qué cuenta lo voy a recibir, porque ese documento podría utilizarse tanto por la empresa como por el trabajador en un eventual juicio, porque el documento puede estar perfecto, puede haber habido buena voluntad de ambas partes o buena fe, pero por ahí, quién sabe, alguien le dice al trabajador le dice, oye, pero todavía lo puedes demandar a pesar de eso y obviamente la empresa va a decir, bueno, que me demande, yo tengo este documento que está bien redactado por mi abogado, está bien firmado, estoy bien cubierto, entonces yo lo puedo presentar al Poder Judicial para que el juez sepa de que estos temas ya están zanjados y yo he cumplido con mi parte. Sobre todo eso. Por eso que acá tiene que haber un orden, señores contadores, tiene que haber un orden. Las empresas que ganan son las empresas ordenadas, las empresas que son diligentes en el manejo y gestión de documentos. Las empresas que pierden son las empresas desordenadas, las empresas que no, digamos, no planifican estas situaciones y no llevan un control del file de los trabajadores, que hay que estar actualizándolo. Todo esto hay que prevenirlo porque creo yo que finalmente los trabajadores son necesarios. Somos necesarios para las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pero lo que hay que mejorar es la comunicación. Mientras más comunicación haya, Ujú. menos conflictos laborales van a surgir. Gracias. Bien. La contadora Marisol dice, buenas noches, gracias por la exposición. Doctor, una consulta. ¿Qué pasa si la última fecha de trabajo, me imagino, de acuerdo a su contrato, el empleador dice que ya no será renovado? ¿Hay alguna medida que se debería tomar? Bueno, habrá que ver el tipo de contrato. Hay diferentes tipos de contratos. Una de las cosas que debe de quedar claro es que hay contratos temporales que tienen una fecha de vencimiento. Llegada esta fecha de vencimiento, si es que las cláusulas del contrato no contradicen, debería ser el punto de quiebre para que la relación laboral termine. Por lo tanto, es legal, digamos, eh, es legal que yo, digamos, cumpla solamente mis obligaciones hasta el vencimiento del contrato. De ahí para adelante ya es un tema del trabajador. Pero repito, habría que revisar el contrato porque a veces es el contrato número 10, hay que analizar los contratos anteriores. A veces ese trabajador que se va es un trabajador que tiene mucha información, digamos, podría esa información, esa experiencia ser capitalizada por la competencia. Entonces, hay que ponerse en diversos supuestos, que es el trabajo del abogado empresarial. Así que si alguien quiere darme más detalles, me puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, el 957-97-40-50, o visitarme en la Cámara de Comercio en las mañanas, de lunes a viernes, en la ventanilla número 5, gustosos de poder atenderlos. Muchas gracias. Bien, doctor, sabemos que tiene otra capacitación, entonces, sí entendemos eso. A ver, permítame, doctor, no me deja compartir mi pantalla, chancita. A ver, permítame, doctor. Ahora sí.
A nombre del Consejo Directivo 2025-2026, doctor, le hago entrega de este certificado. ¿Se muestra, doctor, el certificado? Sí, señorita Lee, se me está cargando. Sí, Ahora sí. está Sí, le hago cargando. entrega de ese certificado a usted, doctor José Martín Cuellar Fernández, por su participación como ponente en la conferencia El Derecho a la Protección contra el Despido Arbitrario, realizado hoy de manera virtual, el 14 de julio, con una duración de 3 horas académicas. Firma nuestra decana, la contadora pública colegiada, Marisa Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la contadora pública colegiada Marisol Chávez Pineda. Nosotros estamos agradecidos por su tiempo. Son los lunes con el doctor Cuellar. Así es que, doctor, ya saben dónde pueden ubicar al doctor. Está en la Cámara de Comercio. ¿De qué horario decía, doctor? De 9 a 1 de la tarde estoy en la Cámara de Comercio y me pueden llamar al teléfono que está en el chat también. Ah, ya. De igual manera, vamos a compartir el material del doctor en el repositorio para que ustedes también tengan acceso a él, y ahí también están los números telefónicos del doctor. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Siempre es bienvenido aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Junín. Les agradezco mucho por la atención. Sé que ese tema ha despertado interés. Capaz podemos programar una segunda parte del despido, parte 2. Claro que Y bueno, ahí voy a seguir proponiendo temas para los lunes, tener el gusto de compartir con ustedes algunos modestos conocimientos. Muchas gracias, muy amable, Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, Hasta luego. contadores, y a ustedes también muchas gracias por su tiempo. Sí, han quedado algunas preguntitas, pero el doctor ya tiene otras actividades. Si no, encantados, pero voy a hacerle una captura, contadores, de estas preguntas que han quedado pendientes por responder. Y si no, también el doctor José ha dejado allí su número de celular para que ustedes puedan llamarlo al 957-97 74, perdón, 957-97 40 50. Entonces, allí. Contadores, nos vemos mañana. Ha sido todo por hoy. Mañana a las 5 de la tarde con nuestro tercer conversatorio sobre el CIR. Ya saben, de acuerdo a traigan todas sus incidencias. Mira, virtual a las 5 de la tarde nos vemos. Dos funcionarias del INEI van a estar dando más detalles acerca de este tema. Empezamos en breve ya nuestro programa de alta especialización en auditoría, y también el 22 de julio el programa de especialización en contrataciones en la nueva ley de contrataciones con el Estado. Contadoras, disfruten su noche. Nos vemos.